En la esquina del viejo cementerio, una madre se arrodillaba junto a la tumba de su hijo, aferrando una foto enmarcada y un marchito ramo de dientes de león. Nadie venía. La fría lápida marcaba una muerte etiquetada como un accidente, pero los ojos de la madre nunca lo habían creído. Hasta que un hombre extraño colocó un lirio blanco en la tumba equivocada e inadvertidamente tocó un secreto que había estado enterrado durante demasiado tiempo. En ese momento, la verdad comenzó a despertar. La tarde cayó rápidamente. El viento otoñal tardío, llevando un escalofrío silencioso que envolvía las amarillentas briznas de hierba en el pequeño cementerio al sur de la ciudad. Las ramas desnudas de los árboles permanecían inmóviles, como si estuvieran de luto por alguien. En una parcela sencilla, en medio de filas de lápidas cubiertas de musgo, una mujer se arrodillaba, su cabello castaño cayendo alrededor de sus hombros, su cuerpo temblando. Elena, de 35 años, ignoraba el frío mordaz que se filtraba en las puntas de sus dedos. Aferraba con fuerza a su pecho una pequeña foto enmarcada y un ramo de flores silvestres, sus ojos fijos en la simple piedra grabada con las palabras: Mateo Alejandro, amado por siempre, 2013-2023. Las lágrimas ya no fluían como lo habían hecho en los primeros días, pero la sensación de dolor agonizante permanecía, como una daga clavada en su corazón. Habían pasado 3 meses desde que Mateo, su único hijo, su todo, había fallecido para siempre después de un repentino accidente, según la conclusión de los investigadores. Elena besó suavemente la foto enmarcada, donde la sonrisa angelical de Mateo aún brillaba intensamente, desafiando todo el dolor que ella cargaba. ¿Tienes frío, Mateo? Hoy, mamá trajo dientes de león, justo como te gustaban. Habló suavemente, su voz ahogada, y colocó el ramo en el suelo frío. Justo al lado de la tumba de Mateo había otra, más grande, cubierta de flores blancas y meticulosamente cuidada. La lápida de mármol estaba pulida y brillante, claramente grabada: Daniel Nicolás, un ángel que nunca se va, 2005-2018. Elena nunca había prestado atención a esa tumba hasta hoy. El sonido de un coche de lujo, deteniéndose en el pequeño camino que conducía al cementerio, hizo que Elena girara ligeramente la cabeza. Un hombre salió del coche, alto, elegante, con cabello plateado, aunque aún parecía digno. Caminó hacia la tumba de al lado, llevando un ramo de lirios blancos. Era Nicolás Heredia, el presidente de una renombrada corporación inmobiliaria, una de las personas más poderosas y discretas de la ciudad. Nadie sabía que tenía la tumba de un hijo aquí, tan tranquila y modesta. Nicolás permaneció en silencio frente a la tumba de su hijo por un momento, sus ojos incapaces de ocultar su tristeza y mirada distante. Colocó las flores y cerró los ojos brevemente. Pero entonces, un sonido ahogado lo sacó de sus pensamientos: el llanto de Elena. Se giró, y en ese instante, sus ojos se encontraron. Nadie habló. Solo un silencio prolongado se extendió entre dos pérdidas inconmensurables. Elena se secó rápidamente las lágrimas, asintiendo levemente como una disculpa por molestarlo. Luego se volvió hacia la tumba de Mateo. Nicolás no se fue de inmediato. Observó a la mujer demacrada, su rostro grabado con dificultades, y luego, inesperadamente, en un gesto inexplicable, se inclinó, tomó un solo lirio de su ramo, se acercó ligeramente a la tumba de Mateo y lo colocó allí. Sin una palabra, sin una mirada, pero Elena lo presenció todo. Nicolás se fue como había llegado, silenciosamente y misteriosamente. A lo lejos, en las sombras moteadas del atardecer, el padre Samuel permanecía en silencio debajo de un antiguo roble, sosteniendo una Biblia, sus ojos observando a las dos personas como si presenciara algo que había sentido durante mucho tiempo. Suspiró y juntó las manos en oración.
Esa noche, la pequeña habitación alquilada de Elena estaba bañada por la tenue luz de una lámpara parpadeante. Se sentó en una vieja mesa de madera, pasando las páginas del viejo cuaderno de Mateo, lo único que aferraba con fuerza cada vez que extrañaba a su hijo. Solo ahora, después de su muerte, tenía el coraje de tocar los recuerdos que Mateo dejó atrás. A Mateo le encantaba dibujar, le encantaba escribir cosas al azar. Dentro del cuaderno había letras torpes, dibujos infantiles y también algunas palabras sinceras que le dolían el corazón. Página 12. Las palabras garabateadas hicieron que Elena se congelara. Hay una mujer extraña que viene a la casa. Papá dijo que no le diga a mamá. Elena apretó el cuaderno con fuerza, su corazón latiendo con fuerza. Pasó a la página siguiente. Creo que papá tiene un secreto. Se enojó cuando pregunté por la habitación en el sótano ese día. El padre de Mateo, Tomás, se había ido después de la muerte de su hijo, abandonando a Elena con un dolor que aún no había disminuido. Se fue sin una explicación, pero a Elena no le importaba mucho, porque si Mateo no estaba a su lado, todo lo demás no le importaba más. La mano de Elena tembló mientras tocaba cada línea. Mateo, su niño inocente, había visto algo. Había tenido miedo de algo, y quizás se había llevado un secreto a su tumba. La habitación pareció oscurecerse. El viento silbaba a través de las grietas de la ventana como un suspiro de luto. Elena se quedó inmóvil, su mente llena de preguntas. A la tarde siguiente, Nicolás regresó al cementerio, no por costumbre, sino por algo que lo impulsaba silenciosamente. La sensación de ver a la mujer de ayer, arrodillada junto a la tumba de su hijo, con los ojos llenos de lágrimas, pero brillando con resistencia. Le dolió el corazón, un dolor que no era fuerte, pero que se filtraba profundamente, como una niebla fría que cubría su piel. El cementerio estaba desierto, el aire llevando el aroma de la tierra húmeda. Nicolás se quedó quieto por un momento frente a la tumba de su hijo, Daniel. Luego caminó lentamente hacia el viejo roble, donde un hombre familiar estaba sentado tranquilamente leyendo la Biblia. «Padre Samuel», dijo, su voz profunda y poderosa. El sacerdote levantó la vista, sus amables ojos detrás de unas finas gafas mostrando una ligera sorpresa. «Nicolás, sabía que volverías. ¿Sabe quién es la mujer de ayer?», Zrenia preguntó Nicolás sin ocultar su preocupación. Samuel cerró el libro y miró hacia la tumba de Mateo. Después de un momento, respondió lentamente. «Su nombre es Elena. Perdió a su hijo hace 3 meses. Desde entonces, ha venido aquí cada semana sola. Nunca ha faltado una semana». Nicolás miró hacia la pequeña tumba, asintiendo levemente. «¿Tiene algún familiar?» «Number, ni padres, ni hermanos, ni amigos. Pobre y resistente. Pero nunca la he visto pedir ayuda». «¿Qué hay de su esposo?», Zrenia preguntó Nicolás, su voz haciéndose más profunda. El padre Samuel guardó silencio por un momento. Luego respondió con cierta vacilación. «Ese hombre nunca ha venido, ni una sola vez». El silencio cayó de nuevo. Solo el sonido del viento soplando a través de las viejas ramas de los árboles. Nicolás no dijo nada más. Pero, en su corazón, algo comenzó a agitarse, como una pequeña aguja pinchando la vieja cáscara que pensaba que se había convertido en piedra desde la muerte de su hijo. Al mismo tiempo, en otra parte de la ciudad, la pequeña habitación alquilada de Elena resonó repentinamente con fuertes golpes en la puerta. Elena abrió la puerta e inmediatamente apareció el rostro de Carlota, su suegra, con los ojos llenos de rencoroso odio. «¿Finalmente decidiste abrir la puerta?». Su voz resonó como un látigo. Sin esperar a que Elena la invitara a entrar,
irrumpió en la habitación, pisando la vieja alfombra, sus ojos mirando alrededor con desprecio. La habitación era ordenada, pero estrecha. Nada de valor excepto la foto enmarcada de Mateo, colocada pulcramente en el pequeño altar. Elena guardó silencio, sus manos apretadas. No esperaba que fueras tan miserable después de dejar a mi familia. Luego continuó, su voz amarga. Si no fueras tan incompetente, no habría muerto. Ni siquiera pudiste mantener a tu propio hijo a salvo y has avergonzado a toda nuestra familia. Cada palabra fue como una daga apuñalando el pecho de Elena. Pero ella no se resistió, simplemente dio un paso adelante, abrazando suavemente la foto enmarcada de Mateo a su pecho, como si su presencia fuera lo único suficiente para que ella soportara todas esas viles palabras. Carlota miró esa escena, aún más enojada. ¿Crees que abrazar esa foto te hará perdonar? Fue correcto que Tomás se fuera. En cuanto a ti, deberías haberte ido con tu hijo hace mucho tiempo. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Elena, pero ella permaneció en silencio. Solo sus ojos, rojos, pero no derrotados, miraron directamente a su suegra con una resistencia casi dolorosa. Luego dijo resueltamente: «Si solo vino aquí para insultarme, entonces por favor váyase». Carlota no pudo soportar esa mirada. Agarró su bolso, lanzó una mirada despectiva y se fue, cerrando la puerta de golpe tras ella, sin olvidar pronunciar otra frase dura: «inútil». Pero Elena no se molestó en responder. La habitación volvió al silencio, pero el corazón de Elena no. Tarde esa noche, Elena se puso el abrigo, sosteniendo una pequeña bolsa, y caminó silenciosamente a la escuela donde Mateo solía estudiar. Una vieja escuela semiprivada, donde solo las familias de clase media, con dificultades como la suya, podían permitirse enviar a sus hijos. Llamó a la puerta de la oficina del director y la hicieron entrar con vacilación. La señora Sofía, que había sido muy aficionada a Mateo, la miró en secreto desde lejos con ojos preocupados. El director, un hombre grande y severo, se sentó detrás de un gran escritorio de madera. «Lo siento, no hice una cita». «Swing», dijo Elena, su voz suave. «Yo quiero revisar las imágenes de la cámara de seguridad del último día que Mateo vino a la escuela. El niño dejó atrás algunas líneas que me preocupan mucho». El director frunció el ceño y sacudió la cabeza ligeramente. «Hemos revisado todo, pero desafortunadamente el sistema de cámaras estaba inactivo ese día. No se guardaron grabaciones». Elena se congeló. «¿Ni un solo clip? ¿Ni una sola cámara funcionando?» «Le pedimos a un técnico que lo revisara. Un incidente inesperado. Deberías dejar las cosas en paz, no cavar demasiado. Solo quiero saber qué le pasó a mi hijo. ¿Por qué se cayó así?» Su voz se ahogó. «¿Hubo alguien que entró en la escuela ese día?» «No hubo nada inusual, señora Elena. Y por favor, deje que su hijo descanse en paz». Elena salió de la habitación con piernas temblorosas. Sofía corrió tras ella, entregándole un pequeño trozo de papel. «No sé si ayudará, pero ese día Mateo habló con un extraño en el pasillo trasero. Ya lo informé, pero nadie investigó más». Los dedos de Elena se apretaron alrededor del trozo de papel. Una vez más, la vieja sensación de inquietud regresó, esta vez más clara, más fría. Al regresar a su pequeña habitación, Elena extendió el trozo de papel sobre la mesa. En él estaba la letra de Sofía escrita apresuradamente. Una mujer vestida de blanco, con el pelo largo y negro. No es una maestra, no es una madre familiar. Había estado allí una vez antes y Mateo parecía asustado. Elena miró las palabras. Todo su cuerpo se erizó. Mateo había mencionado la mujer extraña,
Las piezas estaban surgiendo gradualmente, pero cuanto más se juntaban, más oscuro se volvía, haciéndola sentir que estaba demasiado cerca de algo muy real, muy doloroso y muy peligroso. La mañana en la ciudad pasó perezosamente en pálidos rayos de sol. En el viejo barrio con tiendas desiertas, una pequeña tienda de segunda mano se acurrucaba entre dos edificios con pintura desconchada. La tienda exhibía artículos antiguos, lámparas de aceite, relojes, cámaras, incluso anillos de boda deslustrados por el tiempo. El espacio tenía un fuerte olor a polvo, mezclado con un toque de tristeza invisible. Elena entró, aferrando un reloj de hombre antiguo, lo único que le quedaba de Tomás. El reloj había sido un regalo de boda. Ahora tenía que venderlo para pagar unos días más de alquiler. El dueño de la tienda miró el artículo y asintió ligeramente. 400. Su voz era uniforme, sin emoción. Elena vaciló. Está hecho en Suiza, es mecánico, todavía funciona bien. En esta época, ¿quién sigue comprando esto para usarlo? Solo lo compro para exhibirlo. ¿Lo tomas o lo dejas? Se encogió de hombros, sin terminar la frase. Elena se mordió el labio, a punto de aceptar, cuando una voz cálida y profunda resonó desde atrás. Yo pagaré 600, pero que ella se lo quede. Ella se giró. Era él, el hombre del elegante traje gris, cabello plateado, ojos severos pero no fríos. Nicolás. La sorpresa brilló en los ojos de Elena, rápidamente reemplazada por la cautela. Usted es el que puso la flor en la tumba de Mateo, dijo suavemente, como una afirmación. Nicolás asintió levemente, acercándose, como si no quisiera abrumar, sino simplemente estar presente. Yo me disculpo por hacerla sentir incómoda. Es solo que ese día vi... Elena interrumpió, sus ojos tranquilos pero defensivos. Está bien, estoy acostumbrada a que la gente me mire como algo digno de lástima. Tomó el reloj de la mano del vendedor, luego miró a Nicolás. Gracias por su amabilidad, pero no lo necesito. Nicolás guardó silencio por un momento. No vine aquí por lástima. Perdí un hijo, y entiendo la sensación de no tener nada que perder. Sus palabras tocaron una esquina en el corazón de Elena, una esquina que trató de ocultar, solitaria y herida, pero aún se mantuvo erguida, su voz firme. Entonces también entiende, cuando tocas fondo, lo único que aprendes es a no esperar nada de los demás. Nicolás asintió, sus ojos ligeramente tristes. No insistió. Simplemente dejó una tarjeta de visita en el mostrador y dijo suavemente, si algún día necesita a alguien que la escuche, solo la escuche, estaré ahí. Se fue, dejando atrás un vacío silencioso. Elena miró la tarjeta de visita, sin recogerla, solo mirando, como si estuviera considerando si por primera vez en meses debería confiar en alguien de nuevo. Mientras tanto, en la vieja escuela de Mateo, la ceremonia de presentación del nuevo patrocinador se llevó a cabo simplemente en el salón. El director sonrió, aplaudiendo y conduciendo a una mujer con un vestido blanco al escenario. Miranda, con una belleza afilada, cabello largo y negro, labios rojos y el andar confiado de una mujer que conoce su valor. Ella sonrió, saludando ligeramente como una estrella entrando en el centro de atención. La señora Sofía, de pie en la parte posterior del salón, de repente se congeló. Algo era muy extraño. Sus ojos se abrieron al girar Miranda ligeramente, sus ojos escaneando a la multitud como si buscaran. Esos ojos los había visto antes. En la memoria de Sofía estaban los torpes dibujos en el cuaderno de Mateo, la imagen que el niño dibujó de la mujer de blanco, pelo largo, ojos que parecen que quieren tragarme. Y más que eso, había visto a esta mujer en la escuela, su apariencia inconfundible, apareciendo el mismo día que Mateo se cayó por las escaleras.
El corazón de Sofía latió con fuerza. Retrocedió, sacó su teléfono y buscó la foto de las páginas del cuaderno. Y luego, su corazón se hundió al darse cuenta. Era ella, sin error, Miranda, la mujer en la memoria de Mateo. La noche cayó como una cortina oscura. La pequeña habitación alquilada de Elena, que estaba tranquila, se llenó repentinamente de urgentes golpes en la puerta. Ella abrió la puerta. Sofía estaba allí, jadeando, sosteniendo una pequeña mochila y un archivo. Yo necesito contarte lo que Mateo solía decir. Sofía casi soltó, su voz perdida debido al nerviosismo. Elena entró en pánico. Señora, Sofía, ¿qué pasa? Sé que algo está mal, pero hoy vi a esa persona, justo en la escuela. Estoy segura de que Mateo la mencionó. Sacó una copia de algunas páginas del diario que había fotografiado en secreto. A veces, la mujer de blanco me hace preguntas muy extrañas. Me pregunta si a menudo estoy solo en casa. Me pregunta si me gusta bajar al sótano a jugar. No me atrevo a decírselo a mamá, porque papá se enoja cuando se lo digo, pero no me gusta. Sus ojos parecen que quieren tragarme. Elena se quedó sin palabras, sus ojos fijos en las palabras de su hijo. Su voz tembló ligeramente. Esa mujer tiene un nombre. Sofía asintió, abriendo temblorosamente su teléfono, mostrando a Elena una foto de Miranda de pie junto al director. Su nombre es Miranda. Es la nueva patrocinadora. La habitación de repente se enfrió. No por el viento, sino porque la verdad estaba tomando forma gradualmente como un fantasma, pesando mucho en el pecho de Elena. Miranda, la amante de Alonso, lo había sabido desde que Mateo estaba vivo, pero no se había molestado en exponerlo. La persona a la que Mateo temía. La persona que Sofía acababa de ver en la escuela, como si hubiera regresado para comprobar si el secreto había muerto con Mateo o no. Elena se derrumbó, sosteniendo su cabeza. Por primera vez en 3 meses, el dolor en ella no era solo dolor, sino miedo. La noche en el barrio alquilado era silenciosa, como si todo el mundo se hubiera retirado detrás de las oxidadas puertas de hierro. La tenue luz amarilla proyectaba sombras sobre Elena y Sofía, mientras estaban sentadas una frente a la otra, en una habitación que de repente se convirtió en un lugar para revelar secretos. El viejo cuaderno de Mateo yacía abierto sobre la mesa, abierto a páginas arrugadas por las lágrimas y el tiempo. La escritura torpe e infantil, pero con la comprensión inquieta de un niño que creció más rápido que su edad. Escucho susurros en el sótano, pero cuando abro la puerta, está cerrada con llave. Papá dice que es un lugar viejo e inseguro, pero veo luz. La mujer ese día olía bien. Su perfume me mareó. Ella sonrió, pero no me gustó esa sonrisa. Vi a papá besarla cuando mamá no estaba en casa. No me atrevo a decirle a nadie, solo dibujo en este cuaderno. Si un día desaparezco, entonces mamá, no le creas a papá. Elena leyó eso con la mano temblando. Apretó el borde del cuaderno como si tratara de aferrarse a la imagen de Mateo, como si quisiera despertar a su hijo de la tumba y preguntar, ¿qué viste? ¿Qué sabías que hizo que la gente te silenciara? Sofía se sentó frente a ella, con las lágrimas cayendo en silencio, su voz ahogada. Ese día, Mateo parecía diferente. Vi que el bebé se tambaleaba un poco al caminar. Pensé que estaba cansado, debido a la clase del fin de semana. Luego, al día siguiente, escuché que había muerto. El director dijo que fue un accidente, que se cayó por las escaleras. Ella sollozó, sus ojos llenos de lágrimas, como si ella misma estuviera atrapada en un sentimiento de culpa que no podía lavar. Pero ahora ya no estoy segura, Elena. Yo creo que Mateo no se cayó solo. La habitación se volvió fría, no por el viento,
sino porque la verdad comenzó a hablar en pedazos. Elena no respondió. Simplemente reunió todos los papeles, las copias, los metió en una bolsa de tela, como si recogiera las partes robadas del alma de su hijo. Mientras tanto, en otro lugar, en el último piso de un hospital privado, Nicolás entraba en la oficina de la doctora forense Emilia Ortega. La mujer de unos 40 años, afilada y tranquila, levantó la vista cuando lo vio. «Señor Nicolás, escuché que quería preguntar sobre el archivo forense de un niño. Mateo Alejandro, 10 años. Murió hace 3 meses». La doctora Emilia hizo una pausa ligeramente. Luego abrió su computadora. Sus dedos se deslizaron rápidamente sobre el teclado, pero luego se detuvieron. Una extraña notificación apareció en la pantalla. «¿Qué pasa?», Zrenia preguntó Nicolás, su voz bajando. «Este archivo ha sido sellado por un abogado llamado Esteban Ríos. Hay un código de bloqueo interno. No puedo abrirlo sin una orden especial». «¿Esteban Ríos?». Swingó el nombre como si acabara de escuchar una señal de alarma. «¿Quién es el abogado privado de Esteban?». Emilia lo miró, luego dijo suavemente: «Solía ser el abogado que representaba a la familia Alonso Vega». Nicolás se congeló. La familia Vega, el esposo de Elena. Se levantó, sus ojos agudizándose. «Haré que alguien acceda a este archivo de otra manera». «Gracias, Emilia. No le digas a nadie sobre la conversación de hoy». Al salir del hospital, Nicolás llamó inmediatamente a su asociado privado, un investigador privado especializado en el manejo de archivos bloqueados. «Necesito que abras un archivo forense. Nombre: Mateo Alejandro. Toda la información relacionada con Esteban Ríos. Cava hasta la raíz». Por primera vez en muchos años, el corazón de Nicolás latía con fuerza, no por dolor, sino por ira. El silencio de la muerte no era tan aterrador como el silencio creado por el dinero y el poder, y sabía que la muerte del niño no fue accidental. Esa noche, Elena estaba cabeceando cuando hubo un golpe brusco en la puerta. Se despertó, preocupada porque era tarde. Pero cuando abrió la puerta, Nicolás estaba allí, sosteniendo un archivo con el rostro tenso. Elena estaba aturdida. Antes de que pudiera preguntar, él habló, esta vez sin vacilar. «Necesito ser franco, no como alguien que ha perdido un hijo, sino como alguien que está buscando la verdad». Elena lo miró, con un dejo de cautela en sus ojos, pero Nicolás no esperó a que ella estuviera de acuerdo. «Estoy seguro de que la muerte de su hijo no fue simplemente un accidente». Esas palabras resonaron, lentamente como cada golpe de martillo, golpeando la fortaleza emocional que Elena había tratado de construir todo este tiempo. «Entonces, ¿qué crees que mató a mi hijo?». Zrenia susurró. «De alguna manera, todavía no lo sé, pero acabo de descubrir que el archivo forense de Mateo fue sellado por un abogado que tiene contacto directo con su esposo. Ningún archivo de muerte de un niño común se mantiene confidencial a ese nivel». Nicolás le dio una fotocopia, información sobre Esteban Ríos, junto con un sello firmado por alguien en el sistema judicial de la ciudad. Alguien estaba encubriendo algo. Elena se desplomó en una silla. Apretó el archivo. El dolor del día en que perdió a su hijo pareció regresar. Esta vez, no como un dolor desgarrador, sino como un fuego que surgía de cosas que nunca se habían dicho. Yo sospechaba. Solía pensar que Tomás sabía algo, pero se fue, me abandonó. Nicolás guardó silencio. Luego se sentó junto a ella, más suave. «Llegaremos al fondo de esto. No por venganza, sino por un niño que ya no tiene la oportunidad de hablar». Elena juntó sus manos con fuerza, por primera vez desde el funeral de Mateo.
No lloró, pero en sus ojos se había encendido un fuego, ardiendo a fuego lento, pero resuelto. La mañana en la ciudad era ligeramente soleada. Nicolás estaba parado en el patio trasero de un pequeño café en las afueras de la ciudad, donde había hecho arreglos para reunirse con un hombre al que muchos años atrás casi nadie había prestado atención. Mateo, de más de 50 años, delgado, ligeramente encorvado, con el rostro bronceado por el sol de alguien acostumbrado al trabajo manual. Su rostro era severo, pero sus ojos aún tenían una bondad silenciosa. Cuando Nicolás se acercó, Mateo inclinó la cabeza ligeramente, tanto vacilante como urgente. El señor quería reunirse conmigo. ¿Qué pasa? Nicolás no respondió inmediatamente. Sacó una foto de Mateo. ¿Recuerdas a este chico? Mateo miró la foto. Su rostro cayó como si acabara de tocar un recuerdo que no quería recordar. Asintió ligeramente. Lo recuerdo. Ese es el niño que solía seguir a la señora Miranda a la villa de verano. Nicolás se sentó frente a él, su voz uniforme y tranquila. Cuéntame todo lo que sabes. No estoy aquí para culpar a nadie, solo para encontrar la verdad para un niño que ya no puede hablar. Mateo vaciló, pero luego sus ojos se volvieron gradualmente más decididos, como si hubiera guardado esto en su corazón durante demasiado tiempo. En ese momento, yo era jardinero de la villa de Miranda, la casa ubicada cerca de las montañas. Algunas veces hacían fiestas privadas, solo venían algunos familiares cercanos. Tragó saliva, recordando. Una tarde, estaba cortando el césped cuando escuché una discusión desde la dependencia. Miré por la rendija de la puerta y vi a la señora Miranda gritando en voz alta, su voz muy dura. Luego vi a este niño, Mateo, de pie junto a las escaleras, sosteniendo una mochila escolar, con los ojos rojos. El niño la miró asustado y dijo una frase que nunca olvidaré. Nicolás se inclinó hacia adelante, su rostro tenso. ¿Qué dijo? Mateo lo miró, palabra por palabra. Se lo diré a mi mamá. Mi mamá sabrá todo. El aire pareció congelarse. Nicolás juntó sus manos con fuerza. 3 días después me llamaron a la oficina de administración. No hubo una razón clara. Solo ya no es adecuado. Trabajé allí durante 6 años, pero me despidieron en menos de 10 minutos. Nadie me dio la oportunidad de despedirme. Nicolás se quedó en silencio por un momento. Luego le entregó a Mateo un vaso de agua. ¿Estás dispuesto a testificar sobre esto? Por Mateo, por Elena, la madre del niño. Mateo lo miró, con los ojos llorosos. No tengo nada en mi vida más que tijeras de podar y algunos libros viejos, pero si mis palabras pueden ayudarla a saber que su hijo no murió en silencio, entonces hablaré, incluso si tengo que comparecer ante el tribunal. Nicolás asintió. Gracias, Mateo. No todo el mundo es tan valiente como tú. Antes de irse, Nicolás pidió otro detalle. ¿Alguna vez has visto a Miranda bajar al sótano? Mateo se congeló. Sí, una vez. Sus manos sostenían una pequeña caja de madera cubierta de encaje blanco. Pensé que era una decoración de fiesta, pero sus ojos en ese momento... Nadie mira un objeto con esos ojos. Es como esconder una parte de su propia alma. Mientras tanto, Elena estaba limpiando las notas, los documentos sueltos que ella y Sofía habían reunido, cuando de repente se escuchó el sonido de pasos, deteniéndose frente a la habitación alquilada. Un golpe en la puerta, fuerte, decisivo. Ella abrió la puerta, y no había duda, era Alonso. Seguía siendo el mismo, camisa planchada, pelo bien peinado, fuerte olor a perfume, pero sus ojos eran extraños, fríos, distantes y amenazantes. ¿Qué estás haciendo aquí? Ahí, preguntó Elena, aferrando el marco de la puerta. Alonso no respondió inmediatamente,
Entró, miró alrededor de la habitación con desprecio. Luego se giró para mirar directamente a Elena. ¿Qué tipo de juego estás jugando? Elena no evitó esa mirada. Estoy descubriendo la verdad sobre mi hijo. Alonso sonrió levemente, pero no había humor en ello. El pasado es algo que debe dejarse en paz. El niño está muerto. No empeores las cosas. ¿De qué tienes miedo?, preguntó Elena, su voz temblando, pero sus ojos resueltos. Miedo de que descubra dónde lo dejaste. Miedo de que descubra que dejaste entrar a esa mujer en la casa. ¿O miedo de que dejaras a mi hijo solo con ella? Alonso, de repente, gruñó, acercándose, su rostro llano tranquilo. Te lo digo por última vez, Elena. Si no te detienes, alguien pagará un precio alto, no solo tú. Elena retrocedió, sus ojos brillando, pero ella no lloró. No esta vez. Ella solo pronunció en un suspiro: Mateo ya ha pagado el precio. Alonso se congeló por un breve segundo. Luego sacó su teléfono y lo arrojó sobre la mesa. Piensa con cuidado. Te estás enfrentando a personas que nunca pierden. Y se fue, como un viento tóxico pasando, dejando en Elena un miedo real que se atrevió a nombrar por primera vez: la soledad y ser casada. Esa noche, Nicolás regresó a la habitación alquilada. Elena estaba sentada inmóvil en la silla, sus ojos desorientados, sus manos aún sobre el teléfono que Alonso había dejado atrás. ¿Estás bien?, Swing preguntó, entrando como alguien que estaba cerca. Elena no habló, pero cuando Nicolás se acercó, ella extendió su mano. Por primera vez, buscó activamente un agarre. Tenía mucho miedo. Miedo de que me hicieran daño. Miedo de que nadie me creyera. Miedo hasta el punto de querer rendirme. Su voz se ahogó. Entonces las lágrimas comenzaron a rodar. No en voz alta, solo un colapso silencioso. Nicolás apretó su mano con fuerza, su voz llena de certeza. Protegeremos la verdad, sin importar el costo. Ella levantó la vista, mirándolo a través de sus lágrimas, no buscando lástima, sino un último punto de apoyo, cuando todo a su alrededor estaba tratando de arrastrarla a las profundidades de la desesperación. Por Mateo, dijo suavemente. Nicolás asintió resueltamente. Por Mateo. Esa noche, Elena no durmió. Abrió el viejo cajón y sacó una pequeña llave de hierro oxidada. La llave de Tomás. La sostuvo, mirándola durante mucho tiempo. Mateo había mencionado el sótano. Luz extraña. La habitación cerrada con llave. Y Elena nunca había bajado allí, ni una sola vez. Mañana, ella regresaría. La vieja casa. La puerta del sótano todavía estaba allí, y la verdad estaba esperando ser revelada. La mañana en el Palacio de Justicia de la ciudad ya no era un lugar reservado para los poderosos. Hoy se convirtió en el lugar donde una madre que había sido abandonada, que había sido enterrada por el silencio, se levantó para pedir la voz de su hijo, un niño que solo tenía 10 años. Gracias a la influencia de Nicolás y su equipo privado de abogados, la orden para reabrir la investigación sobre la muerte de Mateo Alejandro fue aprobada. La intervención de niveles superiores, junto con nuevas pruebas, diarios, declaraciones de testigos y signos de violaciones legales al sellar los archivos, hicieron imposible ocultar el asunto por más tiempo. En la sala de examen forense, la doctora Emilia Ortega, a quien se le había prohibido acceder al archivo de Mateo, ahora estaba sentada ante la junta de investigación. En la pantalla grande se mostraban imágenes de la autopsia detallada del cuerpo del niño. Todos guardaron silencio. Esto, Emilia señaló la parte posterior de la cabeza de Mateo, su voz lenta pero clara. Es el moretón principal que conduce al daño cerebral. Pero, como pueden ver, el ángulo de impacto y la forma de la herida son completamente inconsistentes con la caída por las escaleras. Un murmullo se extendió. Esta lesión
Es como si hubiera sido causada por un objeto duro que golpeó directamente, al nivel de la cabeza de un adulto. Nicolás se sentó al final de la fila, con las manos apretadas. Elena guardó silencio, su corazón latiendo salvajemente, sudor frío perlado en la parte posterior de su cuello. Ya no era duda, ya no era una corazonada. Mateo no murió por un accidente. Esa noche, en el Hotel Bellagio, donde se celebraba una gran fiesta benéfica, reuniendo a la clase alta, todo seguía siendo glamoroso, como si un niño nunca hubiera sido asesinado en silencio. Bajo las lámparas de araña de cristal, al son de la música de cuerda y las copas de champán levantadas, Miranda entró como la reina del baile. Con un vestido de noche blanco marfil, sus ojos recorrieron el salón, llenos de orgullo y sin ningún temor, hasta que se encontró con Elena. Elena no vestía un elegante vestido. Vino con un simple abrigo negro, su cabello cuidadosamente atado, sus ojos fríos como el hielo, pero en esos ojos había un dolor que se había convertido en acero. Era una madre que ya no temía nada más que la verdad fuera olvidada. Elena. Miranda sonrió levemente, bebiendo su vino. ¿Aún no te has rendido? Solías decir que Mateo era un buen chico, respondió Elena. Entonces, ¿por qué temblaba cuando te mencionaba en su diario? Miranda se rió, una risa ligera, llena de ironía. ¿Crees que las palabras de un niño de 10 años escritas en un cuaderno son evidencia? No te debo nada. No necesito que me debas. Elena se acercó, mirando directamente a los ojos de Miranda. Solo necesito que no mates a nadie más con el silencio. El aire estaba tan tenso como la cuerda de una guitarra. Y entonces, desde el otro lado del salón, apareció Mateo. Llevaba una camisa blanca descolorida, sus manos temblando mientras sostenía una vieja foto de papel. Esto, dijo, su voz temblando pero clara. Es una foto que tomé hace 7 meses. Mateo parado frente a la habitación de Miranda, en la villa. Sostuvo la foto en el medio del salón, ante docenas de ojos ansiosos y atónitos. En la foto, Mateo estaba acurrucado junto a una puerta de madera oscura. El rostro del niño no sonreía, solo desconcierto. Junto a él había un cartel en la puerta. Habitación privada. Entrada no autorizada. Todo el salón de fiestas guardó silencio. Miranda se quedó congelada. La copa de vino en su mano cayó, hecha añicos. En ese momento, las alarmas de los teléfonos sonaron en todo el salón. Muchas personas recibieron la misma notificación. Especial, el diario de Mateo Alejandro revela sospechas de abuso antes de su muerte. Accede a la versión completa en eltiempo.net. Era Sofía. Esa pequeña maestra, que había guardado en silencio las páginas del diario de Mateo, había enviado todo el contenido a un importante periódico. Mientras la fiesta tenía lugar, el artículo explotó en las redes sociales, con miles de compartidos, indignación y preguntas que surgían. Un padre murmuró, ¿es esta la patrocinadora de la escuela de mi hijo? Otro, Dios mío, solía dejar que mi hijo jugara con ella. Miranda retrocedió, su rostro pálido, pero aún tratando de forzar una sonrisa. Todo es solo una fabricación. Tengo un abogado. Yo, no. Pero el maestro de ceremonias la interrumpió. Ajustó el micrófono, diciendo suavemente, «Lo siento a todos. La fiesta será suspendida temporalmente. La policía está solicitando reunirse con la señora Miranda Ríos para aclarar cierta información relacionada con la muerte del bebé, Mateo Alejandro». Silencio. Luego los susurros se extendieron como fuego quemando a través de la hierba. Miranda fue invitada a salir. Se giró para mirar a Elena, sus ojos ya no arrogantes, sino vacíos, como alguien que acababa de ver la primera grieta en la máscara que había usado durante tantos años. Después de la fiesta,
Elena se quedó sola en la plaza. El fresco viento nocturno sopló ligeramente sobre sus hombros. Los faros, las bocinas de los coches y los ruidos de la ciudad, hoy ya no la hacían sentir pequeña. Nicolás vino y se paró junto a ella. No dijo nada, solo le entregó silenciosamente un periódico impreso. La portada era una foto de Mateo y el gran titular, La voz del niño que nunca pudo hablar, pero ahora la hemos escuchado. Elena sostuvo el periódico, su mano temblando ligeramente. Sus ojos estaban llorosos, pero eran las lágrimas de los últimos días siendo barridos en humillación, duda y miedo. Mamá te escuchó. Mateo, susurró. Mamá ha escuchado tu voz. Nicolás puso su mano en su hombro. Él también se ahogó. No había necesidad de decir más, porque a partir de hoy, la verdad ha hablado. Una semana después de la explosiva fiesta benéfica, la ciudad ya no era tan pacífica como antes. Las noticias sobre el caso de Mateo Alejandro se extendieron más rápido de lo que nadie había esperado. Cada periódico, noticias de televisión, redes sociales, todos repetían las mismas palabras clave: falsificación de archivos forenses, incitación al asesinato, ocultamiento de crímenes, un niño dañado por el silencio de los adultos. En una oficina del Departamento de Justicia, el abogado Esteban Ríos, quien solía ser el rostro que representaba una serie de litigios prestigiosos, ahora estaba sentado detrás de la mesa de interrogatorios. Su rostro estaba pálido, su cabello enmarañado con sudor, ya no el aspecto digno habitual. La policía presentó pruebas, un correo electrónico encriptado que Esteban envió al lado del hospital, solicitando retener temporalmente el archivo forense de Mateo Alejandro por razones familiares delicadas, no ser liberado al exterior sin instrucciones. Pero lo que se llamaba sensible ahora había cambiado su rostro. También se incluyó una grabación de una conversación filtrada. Esteban dijo a una persona no identificada: mientras este archivo desaparezca por unos años, el asunto se enfriará. Ese niño ya no está vivo para hablar. Esa declaración, transmitida a nivel nacional, encendió una investigación criminal formal. Esteban fue acusado de interferir ilegalmente con archivos forenses, ocultar evidencia y ser un posible cómplice en el abuso de menores. En otro lugar, Miranda Ríos, la mujer que solía caminar en la pista de baile benéfica como una reina, ahora caminaba hacia la agencia de investigación rodeada por la prensa. Sus ojos estaban cubiertos por grandes gafas de sol, pero no podía ocultar su andar incómodo, su cuerpo encorvado. El abogado de Miranda emitió una declaración: mi cliente es completamente inocente. Todo es un malentendido por parte del público y la prensa. Pero la verdad no era fácil de negar. Mensajes extraídos del viejo teléfono de Alonso, el teléfono que Elena había podido guardar durante un tiempo, habían sido recuperados. En él había muchas conversaciones entre Alonso y Miranda en torno al hecho de que Mateo es demasiado sensible y si ese chico continúa así, todo se vendrá abajo. Un mensaje de Miranda hizo que la gente se estremeciera. No soporto la forma en que me mira. Él sabe. Él recuerda. Si ella lo sabe, todo colapsará. La policía no la acusó públicamente de asesinato, pero amplió la investigación con cargos de incitar a daños graves a menores, amenazar y destruir pruebas. Miranda fue detenida para la investigación. En cuanto a Alonso, el hombre que solía ser una figura familiar en las fotos familiares, ahora aparecía ante el público como un traidor. El canal de televisión transmitió un informe especial de noticias. Alonso Vega, esposo, padre y cómplice en un complot para silenciar a un niño inocente. Los reporteros investigaron registros financieros, transferencias anónimas a Esteban, la repentina retirada del niño de la escuela internacional solo semanas antes de la muerte de Mateo, y especialmente el nombre de Alonso
en un acuerdo de confidencialidad personal relacionado con Miranda. La noticia fue transmitida. Todos siguieron. Y, en un lugar que pocos esperaban, una anciana se sentó desplomada frente a la pantalla de televisión. Doña Carlota, la que había insultado a Elena, la que la había regañado por no mantener a su hijo a salvo, ahora, con los ojos muy abiertos, temblaba. Incapaz de pronunciar una palabra, sus labios se movieron cuando vio a Alonso esposado y llevado. De ninguna manera, ese chico es mi sangre, susurró como alguien fuera de sí. Luego, se desplomó en el suelo, ya no teniendo la fuerza para defender las duras palabras que le había lanzado a Elena. Al mismo tiempo, Elena, después de días de estar cubierta por los medios de comunicación, el escrutinio público y el miedo que una vez la había mantenido en la oscuridad, ahora subió al escenario en una conferencia de prensa especial organizada por la oficina del fiscal de la ciudad. Los flashes brillaron continuamente. Las cámaras se volvieron hacia la pequeña mujer, su cabello cuidadosamente atado, su rostro pálido, pero sus ojos brillando intensamente. Elena, testigo, madre y superviviente de la pérdida más brutal. Ella subió al podio, sosteniendo el papel, pero luego doblándolo. Su voz tembló de emoción, pero fue clara. Mi nombre es Elena. Soy la madre de Mateo. Hace 3 meses, mi hijo murió, en una muerte llamada accidente. Hizo una pausa, respirando hondo. Pero hoy puedo decir lo que solo me atrevía a llorar en silencio antes, que mi hijo fue dañado, y que yo no me quedaré en silencio nunca más. Cientos de personas guardaron silencio. Unos pocos sollozos resonaron. Algunos periodistas derramaron lágrimas. Elena continuó. No digo esto por venganza. Digo esto para que cada niño, como Mateo, tenga el derecho a vivir, el derecho a tener miedo y el derecho a ser protegido. Digo esto para que aquellos que han estado en silencio comiencen a hablar. Dejó el podio con un estruendoso aplauso. Nicolás se paró en la primera fila, con los ojos rojos, incapaz de ocultar su orgullo. Mateo inclinó la cabeza. Sofía sollozó en la fila a su lado. La última foto capturó el momento en que Elena sostuvo la foto enmarcada de Mateo de pie ante el podio. Detrás de ella la línea. La justicia no es el precio a pagar, sino la verdad dicha. El juicio oficial se abrió a principios de junio. El cielo ese día era claro y soleado, pero en el corazón de Elena había un otoño largo e interminable. Ya no decía mucho. No lo necesitaba. La verdad había sido revelada. El nombre de Mateo había sido escuchado. Cada persona en esa cadena de mentiras se había enfrentado y se enfrentaba a la corte, la justicia, la conciencia y la opinión pública. Inmediatamente después del primer juicio, Elena pidió dejar la ciudad. No para escapar, sino para respirar. La ciudad donde cada esquina de la calle era un recuerdo doloroso, cada tramo de camino una puñalada en el corazón. Sabía que necesitaba vivir, no para seguir luchando, no para huir, sino para vivir. Nicolás entendió eso más que nadie. Silenciosamente arregló todo. Luego, una madrugada, despertó a Elena con una simple frase. «Quiero llevarte a algún lugar». El coche se deslizó por el camino del pueblo a la sombra de los árboles. Nadie en el coche dijo nada durante 2 horas, pero nadie sintió la necesidad de hablar. El silencio entre ellos no era un vacío, sino un espacio para escuchar, para pensar, para sanar. Finalmente, el coche se detuvo frente a una vieja puerta de madera, la pintura desvanecida. Nicolás salió primero, abriendo la puerta. Dentro había una pequeña casa blanca, techo de tejas rojas, macetas de flores moradas plantadas a lo largo del porche
y un columpio de madera colgado silenciosamente debajo de un viejo manzano. Elena salió del coche. El viento aquí era ligero y olía a tierra húmeda. Todo era tan pacífico que sintió que estaba parada en un mundo completamente diferente. Nicolás se volvió, la miró por un momento, luego dijo suavemente: «Esta solía ser la casa de mi hijo, Daniel. La compramos cuando tenía 5 años. Después de que murió, cerré la puerta con llave. A nadie se le permitió entrar. Pensé que nunca volvería aquí». Elena miró la casa, sus manos apretándose ligeramente. «¿Por qué me trajiste aquí?» Nicolás guardó silencio por un momento. Luego dijo: «Porque creo que lo que una vez perteneció a un buen niño debería seguir perteneciendo a una madre lo suficientemente valiente como para vivir por su hijo. Esta casa, si quieres, es tuya». Elena se quedó sin palabras. No pudo decir una palabra. Su garganta se tensó, su corazón pesado, pero ya no de dolor, sino en algo muy gentil, muy humano. «Nadie me ha dado nada», dijo después de un momento, su voz temblando. «Nadie me ha visto lo suficientemente digna como para guardar algo». Nicolás dio un paso adelante, sin tocarla, pero su voz fue tan cálida que Elena sintió que estaba siendo abrazada. «Todos hemos perdido, pero si solo vivimos en recuerdos, también desaparecemos con las personas que amamos. No tienes que estar agradecida, tampoco tienes que asumir nada por mí. No te doy esta casa como una deuda, sino como un mensaje, que la vida, por frágil que sea, aún puede comenzar de nuevo». Elena asintió. Las lágrimas cayeron, pero esta vez fue gentil. Los primeros días en la Casa Blanca fueron diferentes a todo lo que Elena había experimentado. Cada mañana preparaba café para ambos. Nicolás cortaba el césped en el patio, replantando los viejos huertos. No hablaban de Miranda, de Alonso, del juicio o de los medios. Todo retrocedió detrás de esa puerta de madera. En la cocina había rastros que Daniel había dejado atrás, alturas marcadas en el marco de la puerta, algunos sellos viejos prensados en libros, una pequeña foto en el escritorio. Daniel estaba sonriendo, sosteniendo una pelota de baloncesto casi tan grande como él. Elena no los tocó, pero cada vez que pasaba por allí, colocaba una flor silvestre frente a la foto, como solía hacer con Mateo. Nicolás lo vio, pero no preguntó. Él entendió. Nadie reemplazó a nadie, pero el dolor podía tocarse entre sí y sanarse entre sí. Un día, cuando llovía ligeramente, Elena se sentó en la pequeña mesa de madera del porche. Ella escribió, no escribiendo para acusar, sino para guardar. Escribió sobre Mateo, sobre su risa, sobre las cosas que solía decir, sobre cómo el niño saltaba cada vez que veía dientes de león, sobre la mirada en sus ojos la última vez que la miró, no enojado, no asustado, solo creyendo que mamá sabría todo. Nicolás la vio escribir y entendió eso. La madre había regresado. No como antes, sino una nueva madre que había pasado por el infierno y aún tenía suficiente fe para salir. Una mañana temprana de otoño, la luz del sol se inclinó a través de la pequeña ventana de la panadería ubicada en la cima de la colina, donde estaban la Casa Blanca y el viejo manzano. El letrero de madera colgado enfrente tenía una inscripción escrita a mano: «Pan y luz, para aquellos que necesitan un lugar para empezar de nuevo». Elena estaba de pie detrás del mostrador, amasando suavemente la masa, su cabello cuidadosamente atado, su delantal manchado con unas pocas marcas blancas de harina. Esas manos una vez temblaron de dolor. Habían agarrado la foto enmarcada de Mateo en noches de insomnio. Ahora estaban haciendo pan, panes suaves y fragantes llenos de bondad. La panadería era el pequeño sueño de Elena, pero no vino solo de ella. Carmen,
la antigua dueña del restaurante del pueblo, fue la primera en ofrecer una mano amiga cuando supo que Elena se había mudado. Despejó la vieja cocina junto al restaurante, cediendo una esquina del refrigerador, y dijo: «Necesitas hacer algo con tus propias manos, no para olvidar, sino para recordar, pero aún poder vivir». Y Elena había comenzado desde allí. Cada mañana, Mateo, el jardinero de cabello plateado, pasaba temprano, llevando una cesta de verduras, flores y hierbas del jardín del patio trasero. Cuidó el jardín alrededor de la casa de Elena, restableciendo cada piedra, recortando cada arbusto de lavanda. Cuando no estaba ocupado con sus manos, se sentaba en el mostrador de la panadería, bebiendo café y charlando con los estudiantes después de la escuela. Todos lo llamaban Señor Mateo el cuentacuentos, porque siempre tenía una pequeña historia gentil, terminando con una frase cálida. Una vez le contó a un niño que acababa de regresar al pueblo. Érase una vez un niño llamado Mateo. Le gustaban los dientes de león. Ese niño nos enseñó que, sin importar dónde estés, si dices la verdad, harás que incluso los adultos escuchen. Al comienzo de la semana, una joven salió del autobús del pueblo. Cabello negro, camisa limpia, ojos brillantes. Sofía, la antigua maestra de Mateo, había decidido mudarse de nuevo al pueblo después de muchas noches de insomnio. En la ciudad, enseñé para vivir. Pero aquí, quiero vivir para enseñar. Se convirtió en maestra de primaria en la escuela del pueblo. Cada mañana pasaba en bicicleta por la panadería, tomaba un pequeño croissant y saludaba. Para la maestra que necesita mucha energía hoy, Elena siempre sonreía. Quedan pasteles llenos de coraje. Alguien necesita uno. Ocasionalmente los fines de semana, Sofía traía a los niños al patio trasero de Elena para celebrar una clase al aire libre. Se sentaban en círculo en el césped, dibujando casas de ensueño, escribiendo unas pocas líneas de poesía para alguien que solía estar triste. Elena a menudo se quedaba parada en la cocina, mirando por la ventana, sonriendo cuando veía a los niños cantando. Una vez recibió un dibujo de una niña de primer grado. La señora Elena es una panadera con un corazón cantante. Se rió. Luego se secó suavemente las lágrimas. Una tarde, cuando un viento fresco barrió el porche, Nicolás, Elena y Mateo se sentaron en la mesa de madera, bebiendo té de hierbas. En la mesa había un pastel de castañas recién horneado y un pequeño cuaderno que Elena acababa de comenzar a escribir, registrando historias de los visitantes de la panadería. «Quiero imprimirlo», dijo Elena, sus ojos brillando. «No para vender, sino para regalar. Como un mensaje, cualquiera puede comenzar de nuevo con lo que tenga». Nicolás la miró. Su rostro aún era severo, pero sus ojos parecían calmarse, llenos de emoción. Pensó en Daniel, sobre Mateo, y vio. Esos niños estaban viviendo de nuevo, de una manera diferente, a través de los pasteles, las cartas y las historias simples. Un día, Nicolás se detuvo en la panadería y colocó un aviso en el mostrador. Fondo de luz de Mateo. Para niños que necesitan protección, financiación legal, tratamiento psicológico, medios para casos de daño a niños. Ninguna voz merece ser olvidada. Elena miró el papel, su mano tocando suavemente la esquina impresa con el nombre de Mateo. Nicolás dijo: «El fondo se basará aquí». No hay necesidad de ser grandioso, solo necesito a alguien que escuche. Ella asintió, sin hablar, pero sus ojos brillaron. Ya no era un extraño. No era necesario llamarlo por títulos. Nicolás era un apoyo, el que cumplió su promesa, el padre de un niño que también se había ido demasiado pronto. Y ahora estaba devolviendo el legado de ese amor, no con dinero, sino con la creencia de que cada niño
tiene derecho a vivir con luz. Una tarde de otoño, las hojas cayeron por todo el camino que conducía al cementerio. Elena llevaba un abrigo gris, sosteniendo un ramo de dientes de león secos prensados en un cuaderno de muchas semanas antes. Caminó, sin apresurarse, sin evitar. La tumba de Mateo estaba debajo de un roble joven, un árbol que Mateo había plantado de las mismas semillas que Elena había traído en el primer aniversario. En la lápida se agregó la línea: Mateo Alejandro, hiciste que el mundo entero escuchara. Elena se arrodilló, acariciando suavemente la lápida. No más lágrimas, no más temblores, solo paz. ¿Puedes ver, Mateo? Component placement, susurró, su voz ligera como el viento. Mamá hizo los pasteles que te gustaban. Algunos niños los comen y sonríen. Mamá contó tu historia. Y mamá sobrevivió, no para olvidarte, sino para hablar por ti. El viento sopló suavemente, levantando algunas semillas de diente de león. Ella los miró, y entonces, la primera sonrisa en muchos meses apareció en los labios de Elena, ligera, pequeña, pero real. Desde lejos, debajo del árbol, el padre Samuel, el viejo sacerdote de la ciudad, estaba en silencio, observando. No se acercó, simplemente asintió levemente, como confirmando lo que siempre había creído. El viaje de Elena había llegado a la etapa final. No un final, sino un comienzo diferente, profundo, amable y vibrante. Esa tarde, en la panadería, muchos clientes visitaron. Los niños corrían y jugaban en el patio. Los padres hablaban sobre tazas de café. Sofía enseñó a los niños a doblar origami de papel de desecho. Mateo estaba contando una historia a una niña pequeña que acababa de perder a su padre. Elena estaba de pie detrás del mostrador, se secó las manos y miró todo. No un milagro, nadie resucitó, pero en este lugar, con harina, luz y personas que habían sido heridas, se había construido un puente de sanación, lenta y constantemente. De la oscuridad a la luz, de la pérdida al compartir, del llanto a una sonrisa. El tribunal de la ciudad leyó el veredicto en una mañana de pleno invierno. No había nieve, pero el cielo estaba gris y silencioso, como si mantuviera la dignidad final para una verdad que había llegado a su fin. Miranda Ríos, la mujer que solía caminar sobre la alfombra roja, que solía sonreír en fotos de caridad, fue sentenciada a 12 años de prisión por los crímenes de incitar a dañar a menores, ocultar evidencia y amenazar a testigos. No hubo lágrimas cuando se anunció el veredicto. Miranda no gritó. Simplemente se quedó allí, en silencio, sus ojos ya no enojados, sino vacíos, como si también entendiera que todo lo que había tratado de encubrir ya no era suyo. En la sala del tribunal, Nicolás apretó la mano de Elena con fuerza. Ambos no hablaron, no lo necesitaban. Las excusas, justificaciones o ira, todas habían sido empaquetadas detrás de ellos. Ante ellos, solo quedaba claridad. En el mismo día, la Asociación Nacional de Abogados emitió oficialmente una decisión. Esteban Ríos fue permanentemente expulsado del Colegio de Abogados. El que solía representar a los poderosos, ahora estaba sentado en una pequeña oficina, sin más placas de identificación, sin más invitaciones de los medios de comunicación. Solo tenía el silencio de un hombre que había perdido todo su valor. En cuanto a Alonso, no fue procesado penalmente. La ley no podía condenar la cobardía, pero la opinión pública sí. Su familia rechazó el contacto. Los amigos cortaron lazos. Los viejos socios ya no mencionaron su nombre. La gente evitaba mirarlo en el supermercado, en la cafetería, como si fuera una mancha, no por lo que hizo, sino por lo que no se había atrevido a hacer: proteger a su propio hijo. Alonso se retiró de todas las actividades sociales. El lujoso apartamento en el que solía vivir ahora
era solo una cáscara vacía sin luz. A veces la gente lo veía sentado solo en el balcón, sus ojos mirando al vacío que nadie respondía. El desprecio no mató, pero hizo que la gente entendiera el valor de lo que se había perdido, demasiado tarde. De regreso al pequeño pueblo, en la Casa Blanca con el techo de tejas rojas, el invierno no fue tan frío como en años anteriores. Elena estaba limpiando la estantería en el ático, la habitación que acababa de decidir convertir en un rincón de lectura y escritura para los huéspedes de la panadería. La claraboya dejaba entrar una luz suave. El olor a galletas de canela se extendía desde la cocina de abajo, cálido como el olor a recuerdos. En la mesa había algunos libros que a Mateo le gustaban, historias para niños, libros para colorear y el pequeño cuaderno donde solía escribir sobre cosas que quiero preguntarle a mamá, pero me da vergüenza. Mientras reorganizaba una vieja caja de hojalata que solía pertenecer a Daniel, Elena accidentalmente descubrió un pequeño sobre sujetado debajo de un álbum de fotos. El papel se había amarillado, pero la escritura aún era clara. La escritura de Nicolás. En el sobre estaba escrito: para Elena, cuando estés lista para sonreír. Su mano tembló ligeramente. Lentamente se sentó y lo abrió. Mi hijo una vez dijo una frase después de que perdimos a nuestro primer perrito. Solía pensar que era una palabra ingenua, pero muchos años después entendí que era una verdad que solo los niños podían ver claramente. Si alguien todavía está llorando por ti, entonces nunca has desaparecido realmente. Gracias, Elena, por mantener esa luz para Mateo y para ti misma. Esta casa es tuya, no porque quiera ayudar, sino porque creo que aquellos que son lo suficientemente valientes como para amar, también merecen un lugar al que pertenecer. Si un día la luz en ti se atenúa, recuerda, siempre comienza de nuevo desde otra vela. Nicolás. Elena dobló la carta, su mano colocada en su pecho, su corazón latiendo ligeramente, pero lleno. La carta no era larga, pero era como si alguien le hubiera puesto una mano en su hombro, firme y amable, diciendo: estás en el camino correcto. Se quedó sentada durante mucho tiempo mirando por la ventana. Los niños en el pueblo estaban jugando en el patio, los sonidos de risa resonando en cada ola. Una niña pequeña se cayó, rompió a llorar, pero inmediatamente 3 pequeños brazos se extendieron para ayudarla a levantarse. Ella sonrió, ligera y verdaderamente. Esa tarde, Elena se puso un abrigo de lana gris y salió al porche. El olor a hojas secas, el olor a leña de las casas circundantes y el olor a pastel de miel de la cocina se mezclaron en un aroma que era muy quedarse. En el camino de piedra que conducía al parque infantil del pueblo, los últimos dientes de león de la temporada aún volaban con el viento. Un niño pequeño saludó. «Señora Elena, mírame patear la pelota». Ella se rió, saludando de vuelta. Un padre cercano se dirigió a ella, asintiendo con agradecimiento por el pastel que había recibido el día en que nació su primer hijo. Mateo no regresó, pero nunca desapareció. Estaba aquí, en la luz, en la calidez, en cada pastel que la gente llevaba a casa, en cada carta que Elena escribió y en todo lo amable que la gente comenzó de nuevo después de un dolor. Ella se quedó en silencio bajo el sol de la tarde, sus ojos cerrados ligeramente como para registrar este momento. Y por primera vez en su vida, Elena no sintió que le faltara nada más. Esa primavera llegó antes de lo habitual. El cielo no era duro. El sol era justo lo suficiente para hacer que los suéteres de lana fueran innecesarios después del mediodía. Elena abrió la panadería antes de lo habitual. En el letrero de madera fuera del porche, escribió con tiza blanca las palabras inclinadas: «Hoy regale un pastel extra
a cualquiera que sepa contar una hermosa historia. No por ninguna ocasión especial, solo porque ella quería, porque su corazón estaba brillante, porque anoche soñó con Mateo, sonriendo. Nicolás llegó a las 9 en punto, antes de lo habitual. No llevaba un abrigo, sino solo un cardigan gris claro, llevando una cesta de lavanda que acababa de cortar. Ella lo vio desde lejos y salió a saludarlo. «Hoy pareces más soleado de lo habitual», bromeó Elena ligeramente. Nicolás sonrió levemente, colocando la cesta de flores en la mesa de madera en el porche. «¿No es eso por alguien que hace pasteles de canela que huelen hasta la puerta?» Ambos se sentaron. El té aún estaba caliente, el pastel estaba recién salido del horno, el olor a miel extendiéndose en el viento. Nadie dijo nada durante unos minutos. No era necesario. Entonces Nicolás habló, su voz uniforme como siempre, pero esta vez llevando algo muy extraño. «Señora Elena, tengo algo que nunca le he contado. Sobre Daniel». Elena dejó su taza de té, sus ojos mirándolo expectantes. «El día que murió, no lloré. No porque no sintiera dolor, sino porque pensé que no se me permitía hacerlo. Soy un padre. Tengo que mantenerme firme. Tengo que encargarme del funeral, responder a la policía, evitar que mi esposa se vuelva loca con ese dolor». Hizo una pausa, mirando hacia el jardín, donde Mateo estaba recortando el arbusto de jazmín. Su voz bajó. «Pero fue el no permitirme ser débil lo que me hizo incapaz de tocar ese dolor, y se convirtió en piedra en mí durante casi 10 años». Elena guardó silencio. Ella entendió ese sentimiento, cuando el corazón aún latía, pero ya no podía oírse a sí mismo. «Hasta que la vi. En el cementerio», continuó Nicolás, «la forma en que se arrodilló, abrazando la foto, sin gritar, sin retorcerse. Pero el dolor emanaba de cada respiración, y entendí, usted no huyó, lo soportó. Usted vivió con él». Elena se inclinó hacia adelante ligeramente, sin interrumpir. Nicolás se giró para mirarla. «Usted me mostró algo que Daniel no tuvo tiempo de enseñar, que el amor no es no estar en dolor, sino atreverse a estar en dolor y aún elegir seguir viviendo, no resentirse, no abandonarse a sí mismo». Ella sonrió ligeramente, sus manos juntas alrededor de la cálida taza de té. «Usted me enseñó lo contrario», dijo Elena, «que no tengo que cargar con la carga sola, que puedo llorar y aún ser escuchada. Puedo caer y aún tener a alguien que me apoye». No dijeron nada más. El té se enfrió, pero el corazón estaba lleno. Esa tarde, ambos fueron al campo detrás del pueblo, donde estaba el gran roble que Nicolás había mencionado, que era el árbol que Daniel plantó cuando tenía 7 años. Elena trajo un pequeño columpio de madera, que Mateo hizo con madera reciclada detrás de la casa. Ambos lo instalaron en la rama más baja. Ningún niño se sentó en él esa tarde. Solo Elena y Nicolás se sentaron a cada extremo de la silla, balanceándose suavemente. Ella dijo, «Tal vez, un día, le contaré a algún niño la historia de Mateo, de Daniel, de un padre que solía tener miedo de llorar y una madre que solía no saber cómo levantarse». Nicolás respondió, «Y no olvide mencionar, sobre 2 viejos amigos que reconstruyeron un columpio». Ella se rió. Esta vez, la risa fue en voz alta, cómoda, no ahogada, porque era un día sin oscuridad, y la historia de Elena, Mateo y Nicolás, como la luz que brilla a través de la grieta en la puerta estrecha, no es una tragedia contada para lamentar, sino un recordatorio de que, a veces, la verdad no está en el grito, sino en los susurros olvidados. El diario de un niño. Un ramo silencioso. Alguien dispuesto a creer. Tal vez usted, el que escucha este vídeo, ha experimentado la pérdida, ha tenido su voz negada por otros, o ha pensado que la amabilidad es un lujo
en un mundo que es demasiado ruidoso. Pero si hay una cosa que este viaje puede transmitir, es la amabilidad silenciosa. Cuando llega al final, aún puede sacudir la oscuridad. No podemos cambiar lo que se ha perdido, pero podemos elegir no dejar que nadie más sufra en silencio. Nunca más. Podemos ser los que se detengan para hacer una pregunta, para colocar una rama de flores, o solo para escuchar a alguien que nunca ha sido escuchado. Gracias por quedarse hasta el final, especialmente aquellas tías, tíos, hermanas, aquellos que quizás también hayan sido madres, han perdido algo muy preciado que nadie entendió. Espero que esta historia no haga que su corazón sea más pesado, sino más cálido, porque al menos sabemos. En este mundo todavía hay personas dispuestas a ir con usted hasta el final del dolor. Si su corazón está cansado hoy, por favor descanse un poco. Beba una taza de té caliente. Escuche una vieja canción de nuevo. Y recuerde, no está solo. Siempre estoy aquí, contando historias no para ser escuchadas, sino para que sienta compañerismo. Le deseo un día ligero y una noche muy tranquila.